interesante en cuanto a que es muy constante en darnos verdaderos positivos en los pacientes, y tenemos una sensibilidad muy buena cuando hacemos la curva ROC. El PET-CT tiene que ser tomado con mucha cautela, como ya lo habíamos dicho, sobre todo cuando la expresión de este es muy baja. Cuando tenemos una expresión arriba de 6, 9, 15, 20, que también hemos tenido en los linfomas, pues su índice pronóstico de su hazard ratio, cuando lo medimos para evaluar la respuesta, es un muy buen índice predictivo positivo para evaluar la respuesta, siempre y cuando se tenga un PET inicial. Si tenemos un PET inicial y lo evaluamos entre el tercero y el cuarto ciclo o al final del tratamiento y es negativo, nos ayudaría a no sobretratar a estos pacientes, y en caso de tener todavía positividad el PET interino o intermedio, debemos progresar o escalar la quimioterapia en estos pacientes o llevarlos a consolidación, ya sea con quimioterapia o con la radioterapia. Pues esta es la estadificación de Ann Arbor que todos conocen. El estadio 1 es en un solo sitio, el estadio 2 son dos sitios ganglionares a un lado del diafragma, ya sea arriba o abajo del diafragma. El estadio 3 vamos a tener ganglios arriba y abajo del diafragma, y en el estadio 4 vamos a tener una infiltración extraganglionar, principalmente médula ósea, pulmón, sistema nervioso central, hígado. Cuando existe una infiltración extranodal a tejidos blandos, pues lo vamos a poner como E. Si existe infiltración esplénica, S, y si hay enfermedad voluminosa o bulky, pues como X, y se van a ir combinando. Lo importante también del índice pronóstico internacional en estos pacientes es la sobrevida que van a tener a 5 años. Como pueden ver ustedes, un índice pronóstico internacional bajo va a tener, y esto es evaluado, esta primera evaluación se hizo antes del CHOP R, y solamente con CHOP, y es un 73%, y los de alto riesgo solo el 26%, una cuarta parte de los pacientes van a estar vivos a 5 años. En este grupo de pacientes debemos buscar alternativas, ya sea de consolidación o escalar el tratamiento de la quimioterapia. De manera gráfica, donde vemos las grandes diferencias entre los diferentes grupos, y pues es la evaluación a 10 años del estudio de GELA, donde evalúan CHOP contra R-CHOP, y como vemos hay una gran diferencia entre los pacientes que reciben CHOP y R-CHOP de manera positiva, tanto en la sobrevida global como en las curvas de sobrevida libre de enfermedad. Entonces, hoy día el R-CHOP sigue siendo el tratamiento estándar en los pacientes con linfomas difusos de células grandes B. Cuando tenemos factores de mal pronóstico, lo que se hace o lo que se puede hacer es dar dosis densas, que es dar el CHOP 14, no más allá de 6 ciclos por la toxicidad, sobre todo en aquellos arriba de 60 años, y un esquema que actualmente está teniendo muy buena aceptación y respuesta por los resultados es el R-POCH, que empezó a evaluarse primero en Burkitt con muy buenas respuestas, que incluso se catalogaron en un grupo hasta del 80%, y hoy día en los pacientes de mal pronóstico, de los linfomas difusos de células grandes B, también puede ser dado en estadios avanzados 3 o 4 de mal pronóstico el R-POCH. Y pues ya los de segunda línea o de rescate, pues como el DAP-R, SHAP-R, también se utiliza ASH y MINE, aunque estos son ya también pueden servir para consolidación de terapias para el acondicionamiento para el trasplante de médula ósea.
El siguiente linfoma, que es en frecuencia el segundo lugar, es el linfoma folicular. Este linfoma folicular aparentemente es de personas mayores, aunque también existe una entidad pediátrica del linfoma folicular, que afortunadamente son pocos los pacientes. Vamos a tener más enfermedad nodal, la vamos a identificar. Si no dejamos de explorar adecuadamente al paciente, llegamos a tener el diagnóstico de este linfoma hasta en el 90% por una biopsia excisional en algunos de los sitios ganglionares que vamos a estar explorando, tanto en cuello como en los otros, ¿no? Regiones supraclaviculares, axilares, inguinales, y también podemos tener infiltración en mesenterio y abdomen. Esta es una linfadenopatía que generalmente es generalizada y puede ser no dolorosa, de larga evolución, es insidiosa, incluso en cuello pueden aparecer y desaparecer los ganglios, y muchas veces cuando tenemos enfermedad abdominal lo que vamos a tener son molestias por la ocupación de la masa o la compresión de las vísceras aledañas, y no necesariamente por el tumor. Los síntomas B son menos frecuentes en estos pacientes y, como ya lo habíamos comentado, el involucro a médula ósea es todavía mucho más frecuente, que puede ser hasta en el 70% de los casos, y es raro, pero puede afectar a sitios extranodales, pero en muy poca frecuencia. También la afectación al sistema nervioso central es muy rara y generalmente son pacientes que están en estadios tempranos o la enfermedad se está transformando. La alteración citogenética característica de estos es la translocación 14-18, que es una translocación recíproca balanceada, y en estos lo que vamos a tener es la conjunción del gen de BCL2 con la cadena pesada de inmunoglobulina, y el sitio de anclaje va a ser un enhancer, y lo que va a hacer es va a sobreexpresar BCL2, que es lo que nos va a ayudar en el diagnóstico de la inmunohistoquímica, esa sobreexpresión de BCL2, a poder identificar a este linfoma y diferenciarlo tempranamente de los problemas inflamatorios con los que se han confundido algunos. Esto es importante porque tenemos reportes de hace 20 años con linfomas curados. Esta es una entidad que consideramos no curable, pero hay algunos reportes incluso en estadios 1 que se reportan como curados con radiación local, pero en esos diagnósticos se hicieron sin la inmunohistoquímica y sin BCL2. Entonces, probablemente muchos de esos diagnósticos fueron procesos inflamatorios, que hoy día, gracias a la inmunohistoquímica, podemos hacer diagnósticos adecuados, y no en etapas avanzadas, sino tempranas, y de la misma manera no sobretratar problemas inflamatorios. El linfoma folicular, por histología, pues se divide en grado 1, 2 y 3, y va a depender por la cantidad de centroblastos por campo de observación de amplitud, que generalmente lo hacen a 100 por los patólogos, y el estadio más avanzado, que es el 3A y el 3B, ya puede ser considerado como un linfoma agresivo. El 3A lo seguimos tratando como un linfoma no agresivo o indolente, y el 3B ya debe ser tratado como un linfoma difuso de células grandes B, y de estos pues son pocos los que tenemos, porque seguramente ya los vemos como difusos de células grandes B. También existe el índice pronóstico internacional para el linfoma folicular, y de igual manera tenemos buen pronóstico, intermedio y pobre pronóstico, y lo importante de esto pues es la sobrevida a largo plazo, que en el buen pronóstico es el 71% a 10 años, y en pobre pronóstico el 36%. Estos linfomas, la evaluación de la respuesta afortunadamente es a largo plazo, porque tienen una muy buena respuesta al tratamiento,
pero finalmente van a terminar recayendo. Y pues cuando tenemos a estos pacientes generalmente vamos a tener anemia por la infiltración a médula ósea, muchos nódulos periféricos. La beta 2 puede ser incluso normal y la DHL también puede ser normal, aún con tumores muy grandes, y esto es por el crecimiento tan lento. Como sí se pueden alimentar, los tumores pueden llegar a ser muy grandes, sobre todo en abdomen, y ser un linfoma folicular. Generalmente, como tenemos ganglios periféricos, es ahí donde hacemos el diagnóstico, y son muy pocas las veces que tenemos que hacer la parotomía para tomar una biopsia de esa tumoración tan enorme. Y cuando se han hecho estudios con PET o con gammagrama, podemos también identificar zonas con mucho mayor actividad, y es por eso también que se propone que son linfomas que se han ido transformando. Esta es una gráfica muy vieja, pero lo que ejemplifica muy bien cómo en la primera tratamiento responden los pacientes y siguen respondiendo en los subsecuentes tratamientos, pero la duración del tratamiento cada vez es menor, y es por eso que no se tenía un impacto en la sobrevida global de los pacientes, y en muchos de estos se han dejado solamente en observación cuando no tienen síntomas o los ganglios son muy pequeños. Como es una enfermedad muy dispersa y generalmente son ganglios que no siempre hacen conglomerados, pero en estos pacientes también existe el riesgo de que cuando damos tratamiento exista síndrome de lisis tumoral. Tenemos ya una manera de poder medir el alto riesgo de lisis tumoral o poderla catalogar como